Buenas noches a todos ustedes, bienvenidos a Politic Perú. Siguiendo con la ronda de debates juveniles rumbo al Congreso 2021, en esta oportunidad nos acompaña postulando con Juntos por el Perú, Arturo Ayala bajo el número 3 y postulando con el Partido Morado, Rodolfo Pérez con el número 2. En esta oportunidad vamos a empezar con Arturo Ayala para dar las palabras de presentación. Tienes 2 minutos, Arturo, tienes la palabra. Hola, soy Arturo Ayala, agradezco a Politic por el espacio. Buenas noches, Rodolfo. Son momentos muy interesantes para el país, son momentos de definiciones, son momentos en los cuales el Perú está en disputa entre opciones, creo, democráticas y opciones que marcan claramente el autoritarismo y el regreso a lo más oscuro de nuestra historia. Creo que lo importante es repensar el Perú en la lógica de Basadre, cuando mencionaba que teníamos clase dominante, pero no clase dirigente, y eso está más visible que nunca. No hemos tenido una élite capaz de llevarnos a un país moderno, medianamente desarrollado o con metas claras. La pandemia ha demostrado todas nuestras limitaciones en la educación, en la salud, en el trabajo precario, en la agricultura, entre otros aspectos. Entonces, Juntos por el Perú es una alternativa que busca superar esta situación crítica a partir de la pandemia, yendo a los problemas de fondo, yendo a los problemas estructurales y de raíz. Nuestra candidatura en ese sentido aporta con una propuesta de ley de primer empleo que vamos a explicar más adelante, aporta con el apoyo de los trabajadores de salud que hoy nos defienden en primera línea sin tener claridad si van a recibir un sueldo a fin de mes o si les pasa algo tendrán un seguro, y por eso luchamos por la estabilidad laboral de los trabajadores del sector salud, y apuesta muy profundamente por la educación universitaria y por la educación en general pública. Lo que hemos visto, acabamos de venir de Caraballo, y cuando se les habla de la posibilidad del ingreso a los jóvenes para que no estén en cualquier otro tipo de actividades, a la educación, sean institutos, sean universidades, las familias se alegran, porque la educación superior parece algo tan lejano, algo tan extraño, que prácticamente se ha tirado de la toalla. Recuperemos la educación pública para las mayorías. Ese es un compromiso que tenemos desde nuestra candidatura. Muchas gracias. Muchas gracias, Arturo, por tus palabras de inicio. Al mismo tiempo, Rodolfo, tienes 2 minutos para presentarte. Tienes la palabra. Bueno, muy buenas noches con todos, con todas. Un saludo a Arturo y a toda la plataforma que nos están viendo en este momento. Mi nombre es Rodolfo Pérez, soy candidato al Congreso con el Partido Morado con el número 2. Soy abogado, tengo 35 años, he sido funcionario público de la Defensoría del Pueblo y he sido asesor de la bancada morada. Y he podido constatar directamente los abusos y las injusticias que comete el Estado, que cometen los malos políticos contra los ciudadanos y contra las ciudadanas. Y por eso es que voy al Congreso, para cambiar esa manera de representar, esa forma en que se está haciendo política y esa forma en la que se está ejerciendo el poder en nuestro país. Eso tiene que cambiarse declarando el Congreso en emergencia. Y por eso nosotros proponemos que se hagan modificaciones concretas al reglamento del Congreso, para tener un Congreso limpio, un Congreso transparente, un Congreso donde no hay blindajes, donde no hay conflictos de interés dentro de las propias comisiones, donde el otorongo no come otorongo no se realiza, y donde las comisiones de investigación no son utilizadas como arma política. Eso ya tiene que cambiar. Y donde además no sean normas que son luego declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional, o normas que no son inviables desde un punto de vista económico. Eso tiene que cambiar, y por eso nosotros tenemos propuestas concretas para tener un Congreso que nos dé orgullo y no nos dé vergüenza. Propuestas concretas que son parte de un partido político, como es el Partido Morado. Un partido democrático que lucha por las libertades, que lucha por los derechos y las oportunidades de todos y todas, que siempre ha salido a las calles a defender la democracia y que además tiene una trayectoria en el Congreso de ser la mejor bancada en este Parlamento. Ahora queremos continuar esa historia. Toca votar por partidos responsables y democráticos en el próximo Congreso. Muchísimas gracias por la atención que nos brinda. Gracias, Rodolfo, por tus palabras de inicio. Bien, continuando con la estructura de nuestro debate, empezaremos con el sorteo de nuestro primer eje. Adelante.
Tocó el eje de educación. Bien, en esta oportunidad Rodolfo contestará primero la pregunta que le voy a hacer a continuación. De acuerdo al eje de educación, en cuanto a la educación superior, ¿cuál es la postura de su partido sobre la ley universitaria? Tienes 2 minutos para contestar. Tienes la palabra. El Partido Morado tiene una apuesta clara de defensa a la ley de reforma universitaria. Tenemos que fortalecer esa norma, tenemos que fortalecer la SUNEDU y tenemos que defender su autonomía. La SUNEDU ha sido atacada de forma brutal desde que existe, por intereses que están dentro de las universidades públicas, pero sobre todo dentro de las universidades privadas, donde se ha hecho negocio de la educación directamente y donde se ha estafado a estudiantes. Por eso nosotros desde el Partido Morado defenderemos a la SUNEDU. Tenemos una apuesta clarísima y eso se expresa también en la plancha presidencial que nosotros tenemos, que está integrada por Flor Pablo, quien es una maestra y tiene 15 años de experiencia en el sector y ha sido ex ministra de Educación, y por Julio Guzmán, que también es catedrático universitario y que tiene una apuesta decidida por el desarrollo del talento de los peruanos y de las peruanas. La educación será nuestra prioridad y fortaleceremos esta norma dotando de mayores competencias a la SUNEDU para que pueda fiscalizar los recursos de las universidades, para que pueda fiscalizar los trámites que se dan en las universidades, para que realmente los alumnos tengan una educación no solamente de calidad, sino una educación libre de corrupción y una educación completamente accesible y que esté a su servicio. No podemos tolerar más estos casos donde se han secuestrado directamente las universidades pésimas autoridades. Esto tiene que terminar. Y finalmente, apoyaremos decididamente los siguientes licenciamientos que va a realizar la SUNEDU, porque es la única manera de que nosotros alcancemos el desarrollo, con una buena educación. Y es lo que los jóvenes en este momento están demandando. Educación de calidad para tener un futuro. Gracias por la respuesta, Rodolfo. Al mismo tiempo, Arturo, tendrás 2 minutos para contestar la misma pregunta, la cual te voy a repetir. En cuanto a la educación superior, ¿cuál es la postura de su partido sobre la ley universitaria? Tienes 2 minutos, tienes la palabra. Yo creo, porque acompañé a muchos estudiantes en el proceso de acreditación, el proceso de la última ley incluso, creo que hay un espíritu positivo y hay que ir más allá de la actual ley. Creo que es importante tener claros qué temas no están abordados en la actual ley. Hoy un estudiante de la Universidad UTP puede armar una federación, o alguien que nos escuche de esa universidad puede armar una federación sin ser expulsado. No. Son parte de los cogobiernos universitarios. Eso se puede garantizar con una reforma en la actual ley universitaria. Nosotros hemos leído la ley. Hay temas y hay puntos que queremos cambiar. Incluso inicialmente la propuesta de Mora incluía la derogatoria del artículo 882, que luego fue retirado. Nosotros vamos a derogar el artículo 882 porque creemos que la educación no puede tener fines de lucro, porque se ha demostrado en la pandemia que es un fracaso la mercantilización de la educación. No hay que confundir con educación privada, esa es una confusión usual, ¿no? Existen 2 tipos de regímenes en la educación universitaria, ¿no? Privada, ¿no? La societaria y la asociativa. Acá estamos contra las universidades empresas, las universidades Bamba, las universidades con dueños, ¿no? Creemos que eso no es nada democrático y que la universidad no puede ser una fábrica. Como ayer decía Acuña, muy campante, nuestra universidad es una SAC, no sociedad anónima cerrada. No puede ser así. Creemos que no es un negocio. Entonces, tenemos reformas claras sobre la ley universitaria, queremos garantizar la gratuidad del posgrado como existe en otros países y queremos explorar la posibilidad de ir a una universidad abierta como existe en Buenos Aires, por ejemplo, donde el ingreso es libre. Seguramente no se logrará en 5 años, pero la meta del plan de gobierno de Juntos por el Perú es que al final del gobierno de Verónica Mendoza tengamos el doble de tasa de matrícula en universidades públicas. Ese ya va a ser un gran avance y creo que con una universidad de la mano con la tecnología, con el desarrollo del país, sus objetivos, vamos a mejorar mucho, ¿no? Cuando hablamos de vacunas, hablamos de universidades, cuando hablamos de ventiladores, hablamos de universidades, y eso es lo que nos ha faltado hasta ahora, vincular la universidad con los objetivos del país.
Gracias, Arturo, por la respuesta. Para cerrar con el primer eje, pasaremos a las preguntas entre candidatos. Arturo, tendrás un minuto para formularle a Rodolfo una pregunta en base al eje de educación. Tienes la palabra, un minuto. Yo creo que ahí tenemos una distancia con el tema de estos famosos créditos, ¿no? Con toda franqueza se lo planteo, porque siempre han sido muy polémicos, especialmente viendo casos tipo Chile u otros, donde al parecer no ha sido lo mejor. Entonces, al respecto, sería bueno que se explaye al respecto, ¿no? Gracias. Gracias por la pregunta, Arturo. Ahora tienes 2 minutos para contestarla, Rodolfo. Tienes la palabra. Efectivamente, la propuesta de créditos es para atender una situación que tienen los estudiantes hoy. Tenemos más de 100.000 estudiantes que no pueden pagarse su universidad y la gran mayoría de casos son de universidades privadas. Evidentemente, tenemos que fortalecer la universidad pública y hay una coincidencia ahí. Pero, ¿qué hacemos con los estudiantes que en este momento estudian en universidades privadas? Tenemos que tener un criterio de realidad. ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Cómo los vamos a apoyar? Y la única manera de hacer ello es crear un fondo de garantía para que los estudiantes puedan acceder a créditos en tasas muy bajas y darles las facilidades para que puedan pagar, a diferencia del modelo chileno que efectivamente oprimía a los estudiantes. Pero vamos a dar soluciones realistas. No podemos dar soluciones sobre la base de lo que no está ocurriendo en la realidad de nuestro país. Se está diciendo también que tenemos que eliminar el lucro de la educación. Entonces, ¿qué va a pasar con todos esos estudiantes que están estudiando en universidades que en este momento son empresas? ¿Qué va a pasar con todas esas universidades en nuestro país? ¿Las vamos a eliminar de un porrazo? No podemos hacer eso. Creo que hay que fomentar una calidad educativa, hay que fomentar la investigación en las universidades, hay que generar que evidentemente no haya un abuso económico de parte de ninguna corporación sobre los estudiantes y que se garantice el acceso a la educación tal como se garantiza también la calidad educativa. Y hay maneras de hacer eso, a través de las becas, a través de estos créditos y por supuesto garantizando siempre la calidad educativa sin la distinción si estamos entre universidades públicas, universidades privadas o universidades con fines de lucro, porque lo que los estudiantes quieren en este momento y los jóvenes es educación de calidad bajo cualquier modalidad. Y eso en el Partido Morado vamos a garantizarlo. Muchas gracias, Rodolfo, por la respuesta. Ahora tendrás un minuto tú para preguntarle a Arturo con respecto al eje de educación. Tienes un minuto, tienes la palabra. Ya. Bueno, muchas gracias. Quería preguntarle a Arturo directamente cuál es su posición sobre la evaluación docente y sobre la carrera pública magisterial, tanto a nivel de docentes en colegios como en universidades. ¿Tú estás a favor de que haya una carrera meritocrática de la docencia, que hayan evaluaciones de los docentes? ¿Cuál es tu visión sobre la carrera magisterial, tanto a nivel de los colegios como también la carrera de los docentes universitarios? Me gustaría conocer la posición de Juntos por el Perú. Muchas gracias por tu pregunta, Rodolfo. Ahora, Arturo, tendrás 2 minutos para contestarla. Tienes la palabra. Perfecto. Primero, sobre el tema del lucro, me gustaría explicar un poquito. Creo que no habría ningún problema en reconvertir las universidades privadas con fines de lucro en universidades privadas sin fines de lucro, como son la Católica, la Ricardo Palma, ¿no? No creo que eso sea nada excepcional. Creo que más bien eso evita que tengamos magnates de la educación como los Acuña, los Pepe Luna, los Joaquín Ramírez, ¿no? Y la regla en las universidades con fines de lucro, que son las societarias, la regla, porque hay excepciones obviamente buenas, ha sido no pasar siquiera la acreditación, ¿no? Y eso lo hemos visto en el último proceso con esta nueva ley universitaria. Así que no, además la realidad nos ha llevado a ver eso. En el último año, por ejemplo, solamente en el caso de educación básica, han sido expulsados 300.000 estudiantes de colegios. Muchos colegios han cerrado, 3.000 colegios particulares han cerrado por la pandemia, porque efectivamente no es una mercancía la educación. Creemos que ahí debe tener otro criterio, la forma privada de ejercer la educación en nuestro país, y esa es la propuesta que tenemos, ¿no? En el caso de la evaluación docente,
y en general la meritocracia en el magisterio, lo que hemos visto durante años es la ausencia de consulta a los maestros. Creo que hay avances importantes y eso los propios maestros lo reconocen, pero también reconocen que no son consultados, reconocen de que las escalas además son muy, en algunos casos, discriminadoras, ¿no? Porque buscan mecanismos que excluyen a muchos maestros. Entonces lo que se trata ahí es de repensar, no de retroceder, sino de avanzar, porque eso es lo importante, en torno a una consulta también a lo que ellos exigen. Y las exigencias del magisterio son aún más. Cada vez hay más contratos. La meritocracia no ha garantizado tampoco la estabilidad laboral de los maestros. Una de las metas que tiene Juntos por el Perú es reducir a un solo 3% las plazas que no son permanentes en el magisterio. Necesitamos maestros a tiempo completo, bien pagados, capacitados, acompañados permanentemente por el Estado. Gracias. Muchas gracias por la respuesta, Arturo. Hemos concluido con el primer eje, pasaremos al sorteo del segundo. Nuestro segundo eje es el eje de trabajo. En esta oportunidad, Arturo contestará primero la pregunta que le realizaré a continuación. Arturo, ¿cuál es tu posición respecto a los contratos por tercerización y su nula relación con los derechos laborales? Tienes 2 minutos para contestar, tienes la palabra. Creo que la tercerización que se da en el Estado es prácticamente, y para mí es un crimen, ¿no? Acabamos de estar hace unos días en reuniones con los trabajadores tercerizados de Sedapal. Hay mucha gente que dice privaticemos Sedapal. Bueno, el 70% de actividades de Sedapal está tercerizada, privatizada. Privados que aprovechan la estructura, digamos, estatal de Sedapal para lucrar. Y eso lo puede ver cualquiera cuando se rompe un tubo, cuando pasa algo, ¿quién viene? ¿Viene Cepal? No, viene la empresa tercerizadora, ¿no? Entonces, lo que hemos visto es que los trabajadores, como tienen contratos de un mes, prácticamente van a trabajar hasta el último día que están mal y de ahí a los siguientes días incluso han fallecido por COVID-19, porque tú no puedes hacer tu vida con contratos de un mes. Eso es totalmente injusto. Y además lo más injusto es que el Estado tercerice. El Estado no puede tercerizar. El Estado puede tener servicios realmente, como pasa en el sector salud con seguridad y limpieza. O sea, el Estado no puede mínimamente garantizar estabilidad laboral a sus trabajadores del sector. Lo que hemos visto ahí es que es más caro meter trabajadores a través de una service porque el Estado le paga el doble a esa empresa y la empresa le paga la mitad de eso a los trabajadores. Es un robo, es una estafa. Nosotros vamos a acabar con la terciarización. Creemos que es importante dar estabilidad laboral, hay avance en el caso de los CAS, pero el Estado está precarizado en el empleo. Terceros, servicios no personales, CAS COVID, CAS. En realidad, la regla se ha vuelto en los últimos 30 años precarización, y es algo que nosotros tenemos claro que debemos combatir. Eso no se puede dar en las estructuras estatales y hoy lastimosamente lo vemos como un pan de cada día. Y no solamente hay eso, cuando vamos al sector privado lo que hay es persecución a la sindicalización. Perú es uno de los países con menos sindicalización, tenemos que 3% de sindicalización, estamos a la cola en América Latina y mientras no se garanticen derechos de los trabajadores, van a continuar los abusos y el atropello y nosotros tenemos una posición clara al respecto del lado de los trabajadores, su organización y su dignidad. Muchas gracias. Gracias por la respuesta, Arturo. Al mismo tiempo, Rodolfo, tendrás que contestar la misma pregunta, la cual te repetiré. ¿Cuál es tu posición respecto a los contratos por tercerización y su nula relación con los derechos laborales? Tienes 2 minutos para contestar, tienes la palabra. Definitivamente estamos ante uno de los problemas más serios, tanto dentro del Estado como en la empresa privada. Yo he sido tercero, me ha tocado ser tercero cuando trabajaba en el Estado. Y fui tercero durante años. Era una situación de enorme precariedad y donde incluso tenías un contrato de 2 meses, de 3 meses, y bueno, tú desarrollabas un producto, pero en realidad a la par que desarrollabas ese producto cumplías otra serie de funciones dentro de una determinada oficina. Y así hay un montón de entidades públicas en nuestro país. Entonces, era una situación realmente terrible. Y además, nosotros luchábamos, los que éramos terceros, para poder llegar a ser CAS, que también era una situación de gran precariedad, pero que era mejor que lo que era ser terceros. Entonces, se tiene que hacer una gran investigación y sobre todo fiscalización desde el Congreso
sobre la situación de los terceros por parte del Estado y la vulneración de los derechos fundamentales que están ocurriendo para ellos directamente. Pero también eso tiene que ir de la mano con un fortalecimiento de los sindicatos, pero sobre todo de las herramientas de negociación colectiva de las cuales estos disponen. Tanto en el Estado como en el sector privado, estas herramientas, y en el Estado es mucho más grave porque se les restringe de forma permanente la posibilidad de negociar colectivamente sobre sus remuneraciones y sobre sus condiciones laborales. Entonces tenemos que trabajar arduamente para fiscalizar y que se pueda tener un empleo digno, con derechos y oportunidades, pero sobre todo que permita que el Estado y la empresa privada realmente cumplan con los trabajadores y con las trabajadoras de nuestro país que la han pasado muy mal en la pandemia. Gracias por la respuesta, Rodolfo. Ahora pasaremos a las preguntas entre candidatos, para lo cual tú, Rodolfo, tendrás un minuto para realizarle una pregunta a Arturo en base al eje de trabajo. Tienes la palabra, un minuto. Arturo, he estado escuchando la propuesta de Juntos por el Perú en lo que tiene que ver en la generación de empleo y he encontrado pocos elementos de cómo van a fomentar la inversión privada para crear ese empleo. ¿Podrías, por favor, explayarte de cómo van a fomentar la inversión privada para crear empleo desde Juntos por el Perú? Porque evidentemente para poder generar empleo en nuestro país tiene que haber un aliento a la inversión privada porque es la principal generadora del empleo. Quería preguntarte cuál era tu perspectiva en ese sentido. Muchas gracias, Rodolfo, por la pregunta. Arturo, tienes 2 minutos para contestar esta. Tienes la palabra. Muchas gracias por la pregunta. Creo que el plan de Juntos por el Perú inicia particularmente con el análisis de los empleos perdidos durante la pandemia, que son más de 3 millones, y que van a ser uno de los objetivos centrales de nuestro plan de gobierno y de nuestro accionar. En ese sentido, se combinan dos escenarios, ¿no? Desde el Estado lo que se busca es generar empleo a partir de proyectos de infraestructura, a partir de luchar contra esta brecha en salud y educación que nos parece realmente escandalosa y que así también se pueden generar empleos, dinamizar economías locales, etcétera. Creemos que además, efectivamente, las pymes, que son las que concentran una gran cantidad de la PEA actualmente, son las más golpeadas. Son las más golpeadas porque vienen de préstamos no pagos, vienen con tasas de interés altos, vienen con las dificultades que trajo la propia cuarentena y la pandemia, ¿no? Entonces, tenemos que ayudarlos y no los vamos a ayudar si los dejamos en la lógica del mercado, digamos, este oligopolio bancario. Por eso el plan de gobierno de Juntos por el Perú es que a partir de COFIDE, Banco de la Nación, Agrobanco, se genere una banca de fomento. Una banca de fomento que ayude a dar crédito barato a las pymes, porque sin crédito barato no van a resurgir. Necesitamos inyectar economía para que estas empresas puedan nuevamente reactivarse, puedan generar dinámicas que permitan contratar a nuevos empleados, etcétera. Por ahí va la propuesta de Juntos por el Perú, pero además a esto nosotros particularmente le hemos agregado una propuesta de primer empleo, que es que estas grandes exoneraciones y beneficios que existen en las grandes empresas pasen a las pymes, a las pequeñas empresas, a partir además de que éstas puedan poner en planilla a sus jóvenes. Por eso nuestra propuesta en el sector de trabajo de nuestra candidatura es una ley de primer empleo que garantice derechos a los jóvenes, que no paguen más derecho de piso, que no los escondan cada vez que venga el Ministerio de Trabajo y que tengan todos los derechos que corresponde como trabajadores en el marco de una reactivación económica con derechos. Gracias por la respuesta, Arturo. Ahora tú tienes un minuto para realizarle una pregunta en base al eje de trabajo a Rodolfo. Tienes un minuto, tienes la palabra. Sí, en todo caso, preguntaría sobre el tema de las agroexportadoras y los beneficios y de exoneraciones que han tenido, ¿no? Que han sido criticados, ¿no? ¿Cuál sería su posición? Creo que en nuestro caso, nuestra propuesta es que eso pase a otros sectores de la economía, ¿no? Ligado esto al sector trabajo. Gracias por la pregunta, Arturo. Ahora, Rodolfo, tienes 2 minutos para poder contestarla. 2 minutos, tienes la palabra.
Creo que tenemos que ser claros que para crear empleo tenemos que alentar a la inversión privada. La pequeña, la mediana y la grande sin hacer ningún tipo de distinción, porque todas generan empleo. Y ese es un asunto que nosotros tenemos que ser muy claros y directos. No podemos hacer propuestas que o sean populistas, como hay algunas personas que dicen que se van a crear 5 millones de empleos, cuando el Perú en su mejor época económica solamente creó 2 millones de empleos al año. Y también propuestas irresponsables que al final terminan afectando el clima de negocios y desincentivan la inversión. En el caso concretamente de las empresas agroexportadoras, hay que entender que las empresas agroexportadoras han tenido grandes ganancias durante estos años y han generado empleo, pero ese empleo lamentablemente ha sido precario. Ese empleo no ha contado con los derechos básicos de los trabajadores en muchos casos. Lo que tenemos que hacer definitivamente es fortalecer las herramientas de los trabajadores, fortaleciendo la capacidad de negociación colectiva y los sindicatos dentro de ese sector. Tenemos que fortalecer la SUNAFIL y evidentemente las exoneraciones tienen que irse eliminando de forma progresiva tal como ha establecido la ley. Pero, por ejemplo, hay empresas agroexportadoras que tienen una capacidad menor. Entonces, esas empresas tienen que mantener ciertas exoneraciones para que, y sobre todo en la etapa inicial de su negocio, para que precisamente puedan desarrollarse, puedan ser productivas, puedan crear empleo. Nosotros no podemos ahorita quebrar todo un sistema de agroexportación que incluye a la pequeña, mediana y gran empresa de esa forma. Y debemos de complementar esa productividad con la garantización de sus derechos básicos laborales. Gracias por la respuesta, Rodolfo. Hemos concluido con nuestro segundo eje. Pasaremos al sorteo del tercero. Nuestro tercer eje es el eje de género. En esta oportunidad, Rodolfo, empiezas a contestar la pregunta que te voy a leer. Rodolfo, ¿qué políticas de prevención creen que puedan ayudar a reducir la tasa de violaciones sexuales en niñas y adolescentes? Tienes 2 minutos para contestar, tienes la palabra. Desde el Partido Morado tenemos una clara apuesta por el enfoque de género y la lucha contra la violencia hacia la mujer. Y en ese sentido, primero tenemos que ser claros. El enfoque de género que garantiza la igualdad entre hombres y mujeres debe ser una política pública. Hay que defenderla frente a los ataques que se están cometiendo en este momento por la ultraderecha que quiere dañar a las mujeres, que quiere minimizar a las mujeres y quiere quitarles los derechos que ellas tienen. Entonces, y además, imponer una perspectiva dogmática y fanática sobre situaciones como, por ejemplo, la violencia sexual, que nosotros condenamos y rechazamos tajantemente. Entonces, por eso nosotros apostamos por una ley de educación sexual integral para que, sobre todo las niñas y adolescentes, puedan ejercer sus derechos sexuales y reproductivos y prevenir situaciones como estas. Apostamos por un enfoque de género, sobre todo en los colegios, para que los maestros puedan enseñarle a las niñas y adolescentes la importancia de garantizar la igualdad entre hombres y mujeres y rechazar cualquier tipo de violencia que vaya en esa línea. Pero sobre todo también hay que fortalecer las instituciones existentes y fiscalizarlas desde el Congreso. Ya se cuentan con herramientas en el Ministerio Público, en los centros de emergencia mujer y la Policía Nacional. Hay normativa que permite combatir este tipo de casos. Pero ¿qué ocurre? Lamentablemente el sistema no funciona. Tenemos que fiscalizar directamente como congresistas a las comisarías, a los centros de emergencia mujer, al Ministerio Público, a la medicina legal. De esta manera, fiscalizando y teniendo una perspectiva de equidad de género, vamos a lograr combatir este gran problema. Gracias por la respuesta, Rodolfo. Al mismo tiempo, Arturo, tendrás que contestar la misma pregunta, la cual te repetiré. ¿Qué políticas de prevención creen que puedan
ayudar a reducir la tasa de violaciones sexuales en niñas y adolescentes. Tienes 2 minutos para contestar, tienes la palabra. Sí, el plan de gobierno de Juntos por el Perú es muy claro al respecto. Aborda las políticas efectivamente de enfoque de género, de la promoción de la plena igualdad en los distintos aspectos de la lucha contra cualquier tipo de abuso en ese sentido. Creo que las representantes de Juntos por el Perú son las más claras en el tema. La han explicado en distintas ocasiones y la propia Verónica Mendoza también. Pero al respecto va más allá de eso, ¿no? También estamos hablando de una política, por ejemplo, de legalización del aborto, que es un tema importante en nuestro plan de trabajo. ¿Por qué? Porque creemos que lo que está pasando hasta ahora es que las mujeres pobres son las que sufren abortos clandestinos y que exponen su vida, y creemos que es un tema de salud pública. Yo creo que también en el tema de género, en este ítem está lo de la identidad de género, está lo de respeto a la comunidad LGTB, incluso se plantea una ley trans, porque ahora nuestras compañeras trans lo que sufren es discriminación laboral, discriminación en distintos sentidos, y creo que eso es algo que también incluye el plan de gobierno de Juntos por el Perú. Hoy, Verónica ha presentado el plan Micaela, que es justamente el reconocimiento de un sistema de cuidados que por lo general son invisibilizados en el caso de las mujeres. En el plan de gobierno nuestro está el reconocimiento de estos como una labor, también como un trabajo, que puedan tener mínimamente alguna ayuda económica, como ya existe de alguna manera, pero queremos fortalecerla, ¿no? Entonces, eso es parte del plan de gobierno de Juntos por el Perú, y creo que pueden revisarlo de manera más extensiva todas y todos los que nos están escuchando. Gracias. Gracias por la respuesta, Arturo. Ahora pasaremos a las preguntas entre candidatos en base al eje de género. Arturo, tendrás 1 minuto para preguntarle a Rodolfo en base a este mismo eje. 1 minuto, tienes la palabra. Sí, Rodolfo señaló algo respecto de la amenaza que hay de la ultraderecha, ¿no? Sería bueno entender también por dónde viene esta amenaza, ¿no? Creo que para todos ha sido, no una novedad, pero digamos algo alarmante ver una serie de expresiones que hemos visto de candidatos como López Aliaga. Al respecto, quisiera saber su opinión, ¿no? Gracias por la pregunta, Arturo. Rodolfo, tienes 2 minutos para contestar esta. Tienes la palabra. Bueno, cuando se tiene a un partido político donde su vicepresidenta señala de que si las mujeres que ejercen una profesión, las madres que les dicen a sus hijas que ejerzan una profesión y puedan desarrollarse son abuelas terroristas, tienes esa candidata de la misma manera señala que si uno utiliza métodos anticonceptivos, favorece la violación sexual de mujeres. Estamos hablando claramente de una opción que lo que busca es minimizar a las mujeres, reducir sus derechos e imponer una visión completamente dogmática, una visión fanática y una visión que definitivamente los partidos democráticos no podemos aceptar. Nosotros no podemos aceptar de ninguna manera, de ningún tipo, la amenaza a los derechos de las mujeres. Y además, este mismo grupo, este mismo espacio está señalando que hay que eliminar el enfoque de género de las escuelas, de los colegios. Eso quiere decir que no habrá ninguna perspectiva de equidad y de igualdad enseñadas a los niños y a las niñas. Bajo ese esquema, definitivamente, la posibilidad de ejercer esos derechos y de que en nuestro país, donde hay tanta desigualdad, tantas injusticias hacia las mujeres, tanta violencia hacia las mujeres, no puede ser posible de que haya un candidato o una opción política que nos quiere imponer a nosotros una perspectiva de esas características, que básicamente amenaza cualquier perspectiva de ciudadanía y cualquier perspectiva de equidad para nuestro país y cualquier perspectiva de futuro que nosotros quisiéramos tener. Y en ese sentido, ahí creo que existe una coincidencia, que no podemos permitir que situaciones como estas ocurran en nuestro país. Hay que defender a las mujeres de peligros como este.
Muchas gracias por la respuesta, Rodolfo. Ahora tú tendrás un minuto para preguntarle a Arturo en base al eje de género. Tienes un minuto, tienes la palabra. Creemos que hay una coincidencia en el sentido de que hay que condenar a la ultraderecha que hoy quiere destruir, de que quiere destruir derechos fundamentales, y que quiere minimizar a las mujeres y que quiere imponer una perspectiva dogmática y fanática respecto de ellas. Pero también quisiera preguntar también cuál es la apuesta desde Juntos por el Perú y concretamente desde Patria Roja también para promover la participación política de las mujeres, porque eso sí es muy importante. Desde nuestros partidos tenemos que promover la participación política de las mujeres, evitar el acoso político y la violencia contra las mujeres dentro de las organizaciones políticas. Tengo entendido que tú tienes un caso concreto, y más que tú un caso, sino la organización a la que perteneces, de una situación no resuelta sobre una situación de violencia hacia la mujer. Me gustaría que eso se explique claramente. Gracias por la pregunta, Rodolfo. Ahora, Arturo, tienes 2 minutos para contestar esta. Tienes la palabra. Sí, nosotros tuvimos un caso y se resolvió en cuestión de días, ¿no? Lo que hubo obviamente es una serie de tergiversaciones al respecto en las redes sociales, pero se expulsó a un compañero que tuvo actitudes machistas, ¿no? De agresión. Eso pasó. Y nosotros hemos sido claros en ello. La mitad de los candidatos de mi partido dentro de Juntos por el Perú son compañeras. Son compañeras, creo que hemos actuado de manera correcta, especialmente en Lima, en regiones. Se promueve a estos liderazgos. Muchas de ellas son dirigentes sindicales, sociales, campesinas, y seguramente van a ser grandes congresistas en este Parlamento. Eh, yo creo que hay un gran reto en la política en general para superar una serie de taras que tenemos, una serie de problemas conservadores y de prácticas machistas, ¿no? Yo tengo discrepancias con el propio Julio Guzmán en la forma como ha abordado sus situaciones también, pero creo que hay un marco en el cual también vamos a coincidir, como lo ha señalado Rodolfo, en el sentido de que hay una amenaza, en realidad, frente a los esfuerzos que pueden haber en las izquierdas, en los partidos democráticos de centro, centro derecha, imagino, respecto, hay una amenaza contra todos, ¿no? Que es estas prácticas que vienen de la ultraderecha. Y esa es una gran preocupación. Y por eso, una cosa que se me había olvidado de esta primera ronda era la de la apuesta del matrimonio igualitario, que a muchos asusta, ¿no? A muchos en la derecha conservadora les asusta mucho. Y yo creo que es una práctica de dignidad si queremos avanzar a una sociedad mucho más igualitaria y justa. Nos parece fundamental el tema de permitir el matrimonio igualitario. No encuentro ninguna razón para poder evitarlo y creo que esa es una de las propuestas que vamos a llevar también al Parlamento. Gracias. Muchas gracias, Arturo, por tu respuesta. Hemos acabado con las preguntas por ejes. Siguiendo la estructura de nuestro debate, pasaremos a las preguntas libres entre candidatos. Rodolfo, tendrás un minuto para preguntarle a Arturo una pregunta de cualquier tema a tu libre elección. Un minuto, tienes la palabra. Arturo, yo he escuchado unas declaraciones tuyas donde señalas que Hugo Chávez y que admiras a Hugo Chávez, que consideras a Maduro un líder, pero quisiera preguntarte cómo puedes considerar algo así viendo la terrible situación que padecen millones de venezolanos que están migrando en toda América Latina, que viven acá en el Perú y que han escapado de una dictadura y de un fracaso económico. ¿Cómo considerar una conducta política a líderes políticos valiosos a personas que claramente han destruido una sociedad y han destruido un país? Y que han afectado gravemente a personas que hoy están en nuestro país, no porque ellos quieran, sino porque han escapado de la miseria y de la dictadura. Quisiera conocer tu perspectiva sobre ello. Gracias por la pregunta, Rodolfo. Arturo, tienes 2 minutos para contestar esta. Tienes la palabra.
Sí, yo creo que siempre el tema de Venezuela va a ser un tema polémico y que lo importante es la realidad del país, ¿no? Yo creo que se usa a veces Venezuela como un lugar común para atacar a la izquierda. Y yo vengo de ciencia política, yo tengo un parecer al respecto, no porque sea alguna mirada benevolente, simplemente porque trato de ser estricto con mis lecturas de las situaciones. Yo creo que hay modelos de izquierda y de derecha exitosos o fracasados. Creo que lo más importante es ver el país, como decía Mariátegui, ¿no? Sin calco ni copia, sino creación heroica. Y no hay ninguna preocupación en copiar a nadie, ¿no? Nosotros creemos que en la realidad del país está nuestra alternativa. Creo que lo que ha fracasado no nos sirve. Depender de recursos naturales primarios como el petróleo no es una salida, como acá tampoco depender de la minería. Y esa por lo menos es nuestra forma de pensar y ver el país y el mundo. Yo he visto en muchas ocasiones al amigo Julio Guzmán también hablando de Israel, ¿no? Que tiene una posición distinta, o con Colombia, donde se violan derechos humanos, o tenemos una migración haitiana que llega cruzando el mar hasta nuestras fronteras. Y son países de derecha, igual que las personas que marchan desde Honduras hasta Estados Unidos. Yo creo que hay un cuco que se quiere levantar al respecto de la izquierda y Venezuela. No hay relación. Verónica ha sido muy clara. Si yo tengo un punto de vista distinto, soy sincero, porque no voy a mentir por una elección, a menos que a Rodolfo le gustaría que mienta. Yo trato de decir las cosas como son, como las creo, como las interiorizo y como me he formado. Creo que uno de los valores de la política es permanecer firme en las convicciones que uno tiene, a pesar de que la marea juegue en contra, porque si no, digamos, no tendríamos ningún tipo de principio ni consecuencia. Gracias. Muchas gracias por la respuesta, Arturo. Ahora tú tienes un minuto para formular una pregunta de tu libre elección a Rodolfo. Tienes un minuto, tienes la palabra. Sí, yo lo que preguntaría es al respecto del gobierno de Sagasti. A veces me parece que cuando le va bien al gobierno de Sagasti, ya todos en el partido de Rodolfo, digamos, ya levantan el gobierno de Sagasti. Cuando le va mal al gobierno de Sagasti, es como una lavada de mano, me parece, ¿no? En todo caso, una definición al respecto, ¿no? Porque en este gobierno seguramente se han adquirido vacunas, sí, pero también, digamos, ha habido el caso de la represión en los trabajadores de la agroexportación, que ha costado muertes incluso. Y no sé si esto va a ser un vaivén hasta el final del gobierno de Sagasti o hay una definición clara al respecto. Muchas gracias por la pregunta, Arturo. Ahora, Rodolfo, tienes 2 minutos para poder contestar esta. Tienes la palabra. Sí, perfecto. Bueno, con Arturo nos hemos encontrado en las calles en noviembre del año pasado, donde luchamos para recuperar la democracia. Para recuperar la democracia frente a un gobierno usurpador que es el gobierno de Merino. Y frente a una situación como esa, como él recordará, después de la violenta represión, que ahora cada vez hay más evidencias de que Merino estuvo detrás de la represión y de la muerte de Inti de Brian, bueno, después de eso, y además después de renunciar a Merino, la única salida posible en el Congreso era que quien era vocero de la bancada del partido que había votado en contra de la vacancia tuviera que asumir la presidencia. Pero esa salida democrática y constitucional era la única posible. Y en ese momento el presidente se convierte en presidente Sagasti y deja de ser militante del Partido Morado. Él mismo señala, incluso antes de asumir la presidencia de la República, que eso es lo que él iba a hacer y se convierte en un gobierno de todos los peruanos. Y evidentemente, al ser un gobierno de transición y de emergencia para salir de una crisis democrática en la que estaba el país, tenía que mantener esa independencia y está bien que mantenga esa independencia. Y está bien que nosotros también como partido la mantengamos. Así tiene que ser, pero si al gobierno le va bien, evidentemente al país le va a ir bien. Nosotros tenemos que destacar la situación de las vacunas porque hasta hace 3 meses no había una sola vacuna asegurada. Y hoy el Perú tiene una cantidad de vacunas muy importante aseguradas gracias a las gestiones de este gobierno. Entonces creo que hay que destacar eso. Hay que destacar en momentos como estos que la democracia en el Perú está prevaleciendo. Y tiene que prevalecer también
este 11 de abril votando por partidos democráticos que defiendan ideales democráticos y libertades y derechos para todos y todas. Bien, muchas gracias Rodolfo por la respuesta. Hemos concluido así con el tercer punto de nuestro debate. Ahora entrando al último tenemos las palabras finales de cada uno de ustedes. Empezaremos con Rodolfo. Tienes 2 minutos para dar tus palabras de cierre. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad que a nosotros nos están brindando. Nuevamente reiterar que soy Rodolfo Pérez, voy con el número 2 del Partido Morado, que soy abogado, secretario general del partido, y que nos ha costado mucho tiempo, 5 años, conformar un partido democrático que se ha preocupado por tener buenos congresistas, por presentar una buena lista y por presentarle al país un plan de gobierno que, según un informe desarrollado por la Universidad del Pacífico, es el plan de gobierno que está más alineado a los objetivos de desarrollo sostenible al 2030. El mejor plan de gobierno posible. Y eso nos ha costado muchísimo. Pero ¿por qué lo hacemos? Porque queremos a nuestro país. Porque queremos que nuestro país tenga futuro. Porque queremos que no votar una vez más por el mal menor. Porque no queremos una vez más que el país se vea polarizado completamente entre los extremos. Hay soluciones razonables, hay soluciones sensatas para nuestro país, hay soluciones desde la parte técnica, hay soluciones desde la parte política y sobre todo hay soluciones desde la parte de la democracia. Nuestro país tuvo la movilización más grande en el mes de noviembre del año pasado, donde la democracia en Perú se defendió y se afirmó. Y esos valores democráticos de defensa de derechos, de oportunidades, de un país donde todos seamos iguales ante la ley y que podamos hacer grandes reformas y transformaciones, está vigente. Y por eso este 11 de abril tenemos que votar por la opción política que defienda esos valores, esos principios. Y ese es el Partido Morado, y eso es lo que yo deseo hacer desde el Congreso, desde el Parlamento, para representar como corresponde en un momento histórico como este. Muchísimas gracias. Gracias Rodolfo. Ahora Arturo, tendrás 2 minutos para dar tus palabras de cierre. Tienes la palabra. Muchas gracias a Politic por la invitación. Soy Arturo Ayala, soy candidato, militante y miembro de la Comisión Política de Juntos por el Perú. Voy con el número 3, como os he dicho, vengo de San Marcos. Quiero defender la educación pública como una herramienta que beneficia a todas y a todos. Creo que es posible, creo que es necesaria en un país como el nuestro. Quiero defender la salud. Como hijo y hermano de sindicalistas en salud, yo estoy muy orgulloso de los trabajadores de salud que han sido abandonados por este gobierno y que han sufrido incertidumbre o muerte, como mi padre, por ejemplo, mientras una argolla de gente se vacunaba a espaldas de los trabajadores y del pueblo peruano. Quiero defender a los jóvenes en su primer empleo, que no paguen derecho de piso, que no sean víctimas de abuso ni explotación. Creo que todo eso es posible. Creo que es posible si nos organizamos y luchamos y apostamos distinto, si cambiamos las cosas, porque hoy tenemos dos grandes amenazas, la ultraderecha y un sector de la vieja derecha que ahora se recicla detrás de una candidatura demagógica como la que ya conocemos. Yo creo que hay una alternativa desde las fuerzas progresistas, patrióticas y de cambio. Creo que Verónica Mendoza representa mejor que nadie ese espíritu de rebeldía, de dignidad, de lucha por la justicia en nuestro país. Creo que ella representa la esperanza de un mejor Perú, de un futuro mucho más próspero para todas y todos. Rompamos esta continuidad de años en las cuales hemos sido condenados a la exclusión, la fragmentación, la discriminación. Unámonos para cambiar el país y creo que Juntos por el Perú representa esta opción. Soy Arturo Ayala, voy con el número 3 de JP y estoy seguro que el país que celebremos el próximo 28 de julio va a ser mucho mejor con el trabajo de todas y todas, de todas y todos. Muchas gracias.
Muchas gracias, Arturo. Bien, hemos concluido así esta edición de los debates juveniles rumbo al Congreso 2021. Agradecer a Arturo Ayala y a Rodolfo Pérez por su presencia, por su participación. Desearles también los mayores éxitos en este proceso electoral y, en caso llegar al Parlamento, hacer un trabajo para la ciudadanía, para el pueblo peruano. Los invitamos a estar atentos a las redes de Politic Perú. Estaremos haciendo cosas nuevas, informando y incentivando la participación. Muchas gracias, hasta luego.